Prepárate para sumergirte en un auténtico enigma, un misterio que te dejará dándole vueltas a la cabeza. Uf, desde luego. Hoy vamos a adentrarnos en la niebla de un misterio, tan británico como el té de las 5. Ya. La historia de Michael Carroll, el basurero que se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Sí. ¿Te suena? Seguro que sí, pero Claro. lo que realmente nos intriga no es su golpe de suerte, sino lo que ocurrió después. Ajá. ¿Cómo es posible que alguien que lo tenía todo lo perdiera tan rápidamente? Pues sí, fascinante este caso. No se trata solo de números, sino de la psicología humana. Sí. Carroll, un joven con dislexia y TDAH, sin cuenta bancaria y con un pasado turbulento, Sí. de repente se encontró con una fortuna inimaginable. Imagínate de recoger basura a tener millones en el banco. ¡Wow! Un cambio tan drástico tiene que dejar huella, ¿no crees? Totalmente. De hecho, antes de ganar la lotería, Carroll tenía dificultades para abrirse camino a trabajos precarios. Un pasado que le cerraba puertas, incluso el banco. El banco de la realeza. Le nego una cuenta. Imagínate la ironía, el chico que de repente no necesita dinero, no puede acceder a él por su pasado. Increíble. ¿Qué nos dice esto sobre las segundas oportunidades? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre las estructuras sociales y cómo el pasado puede marcar a una persona. Claro. A pesar de que Carroll intentó dar pasos hacia una vida más estable comprando una casa modesta Sí. e invirtiendo en su equipo de fútbol, los Rangers, la sombra de su pasado lo perseguía. Yes. Como si el destino le hubiera dado un regalo envenenado. Sí. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. A ver. Al principio, Carroll parecía tener buenas intenciones. Declaró que usaría el dinero con prudencia, Sí. que ayudaría a su familia e incluso invirtió en un bono a largo plazo, Ajá. que en teoría le aseguraría un futuro tranquilo. Ese bono es un punto clave en nuestra inmersión. Sí. A primera vista parecía una decisión inteligente, una forma de asegurar su futuro. Pero como pronto descubrirás, las apariencias a veces engañan. Claro. Las altas penalizaciones por retiros anticipados acabaron erosionando su fortuna a un ritmo alarmante. Es increíble cómo una decisión aparentemente sensata puede tener consecuencias tan desastrosas. La verdad es que sí. Y como si esto no fuera suficiente, Carroll comenzó a protagonizar una serie de escándalos que lo pusieron en el ojo del huracán mediático, peleas con famosos vandalismo, apariciones en documentales, que lo retrataban como un chamillonario. ¿Y te imaginas la presión que debió sentir? La fascinación mediática por Carroll es comprensible. Sí. Su historia era un cóctel explosivo, dinero, fama, excesos. Se convirtió en un personaje controvertido, criticado por algunos y admirado por otros. Pero detrás de la fachada de Rey de los Chavs, se escondía un joven vulnerable que luchaba por adaptarse a su nueva realidad. ¿Fue víctima de las circunstancias o de sus propias decisiones? Esa es la pregunta que nos ronda la cabeza. Y es una pregunta que nos acompañará a lo largo de este deep dive. Pero antes de continuar, me gustaría que te pusieras en la piel de Carroll por un momento. Imagina tener 19 años sin estudios y de repente ganar millones. ¿Cómo crees que habrías reaccionado? Es un ejercicio interesante, ¿no crees? Nos ayuda a comprender la complejidad del caso y a evitar juicios apresurados. La historia de Carroll no es un simple cuento de hadas que termina mal. Es un reflejo de la naturaleza humana, de nuestras aspiraciones, miedos y contradicciones. Y para entenderlo a fondo, tenemos que ir más allá de los titulares sensacionalistas. Totalmente. Es fundamental ir más allá de esa superficie, de lo que nos muestran los medios. Sí, porque a veces las cosas no son lo que parecen. No para nada. De la historia de Michael Carroll es un claro ejemplo de ello. Desde luego. Lo interesante es cómo la sociedad reaccionó ante la historia de Carroll. Algunos lo veían como un ejemplo de los excesos de la nueva riqueza. Un nuevo rico, caricaturesco, un chav con dinero. Sí, la prensa lo bautizó como Loto Loud, una etiqueta que lo encasilló en el estereotipo, su imagen llena de joyas ostentosas. Y rodeado de fiestas desenfrenadas, alimentaba esa percepción. Claro. Pero era realmente justo ese juicio. Esa es la clave. Había quienes lo criticaban, viéndolo como un ejemplo de la vulgaridad y la falta de gusto. Pero también estaban aquellos que lo veían con simpatía como un chico de clase trabajadora que simplemente disfrutaba de su buena fortuna. Alguien que a pesar de sus errores mantenía una cierta autenticidad.
Es fascinante cómo una misma historia puede generar reacciones tan opuestas. Yeah. Carol, en su torbellino de fama y fortuna, se convirtió en un espejo en el que la sociedad reflejaba sus propios prejuicios y aspiraciones. Exactamente, su caso nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la riqueza, la clase social y el éxito. ¿Qué significa realmente triunfar en la vida? ¿Es solo una cuestión de dinero o hay algo más profundo? Carol, en el fondo, era un joven vulnerable que se encontró de repente con una responsabilidad para la que no estaba preparado. Su historia, Nonch, aunque llena de excesos y errores, también tiene un componente de tragedia. ¿Crees que si hubiera tenido un entorno más estable, su destino habría sido diferente? Es difícil de responder la presión mediática a la falta de una guía adecuada, y sus propias dificultades personales jugaron un papel crucial en su caída. Es fácil juzgar desde la distancia. Claro. Pero pocos podemos imaginar lo que significa pasar de la anonimidad a ser el centro de atención de la noche a la mañana, especialmente a una edad tan temprana. Y recordemos que su historia no termina con la pérdida de su fortuna. Carol, en un giro inesperado, decidió volver a su antiguo trabajo como basurero. ¿Qué te parece esta decisión? Esa decisión, aunque pueda parecer sorprendente, nos revela mucho sobre su personalidad. Quizás en ese regreso a sus raíces buscaba una forma de redención, de volver a una vida más simple y auténtica, alejada de los focos y las presiones. O quizás simplemente se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en el dinero ni en la fama. Puede ser. Sino en la satisfacción, un trabajo honesto y en la tranquilidad de una vida sin excesos. Sí. Sea cual sea la razón. La imagen de Carol recogiendo basura años después de haber ganado millones es una poderosa metáfora sobre la naturaleza efímera de la fortuna y la búsqueda de la verdadera felicidad. Totalmente. Una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre el significado real del éxito en la vida. Y ahora te invitamos a ti, nuestro oyente, a que te adentres en este misterio. Sí. ¿Qué te ha sorprendido de la historia de Michael Carroll? ¿Qué crees que lo llevó a tomar las decisiones que tomó? Buena pregunta. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? La historia de respuestas fáciles es un rompecabezas con piezas que no encajan del todo, un enigma que nos deja con más preguntas que respuestas, pero precisamente por eso es tan fascinante, nos obliga a pensar, a cuestionarnos, a mirar más allá de la superficie. Y eso al final es lo que hace que una historia sea realmente memorable. Lo que la historia de Carol nos plantea es una pregunta inquietante. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de nuestros sueños, especialmente cuando esos sueños se hacen realidad de forma tan abrupta? Porque no olvidemos que al principio Carol intentó usar su fortuna para bien, ayudó a su familia e invirtió en su equipo de fútbol. Pero la falta de experiencia, la presión y quizás una falta de estructura personal lo arrastraron por un camino tortuoso. ¿Cómo podemos discernir entre una buena intención y una buena decisión? Es como si la fortuna hubiese actuado como una lupa, amplificando tanto sus virtudes como sus defectos. Carol, sin las herramientas para gestionar su nueva realidad, se vio envuelto en una espiral de excesos y malas decisiones. Y ahí reside la verdadera tragedia. No solo en la pérdida de su fortuna, sino en la pérdida de la oportunidad de construir una vida mejor. Una vida que, con la ayuda adecuada, podría haber sido radicalmente diferente. ¿Qué tipo de ayuda crees que habría necesitado? Es difícil especular, pero sin duda un buen asesoramiento financiero y psicológico habría sido crucial. Aprender a gestionar grandes sumas de dinero, a lidiar con la presión mediática, a establecer límites, son habilidades que no se aprenden de la noche a la mañana. Y es que la riqueza sin la sabiduría para gestionarla puede convertirse en una carga. La historia de Michael Carroll nos lo demuestra con crudeza. Su caso es un recordatorio de que la felicidad no se encuentra necesariamente en la opulencia, sino en la tranquilidad de una vida con propósito y significado. Y a veces esa vida se encuentra lejos de los focos y las extravagancias. Al final de este Deep Dive nos encontramos con más preguntas que respuestas. ¿Fue Michael Carroll víctima de las circunstancias o el artífice de su propia desgracia? ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Cada uno de nosotros debe sacar sus propias conclusiones. Lo importante es recordar que la historia de Carol no es solo la de un chef que ganó la lotería, es una historia sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la fortuna y sobre la búsqueda de la felicidad en un mundo donde el dinero a menudo nos deslumbra. Un misterio que nos deja reflexionando sobre nuestras propias vidas, sobre lo que realmente valoramos y sobre cómo afrontaríamos un cambio tan radical de fortuna. Y con eso, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inversión en la historia de Michael Carroll. Esperamos que este Deep Dive les haya hecho pensar, cuestionar y sobre todo valorar las cosas realmente importantes en la vida. Hasta la próxima. Oh, what a time to look at the time.
One minute you're here and the other you're by. Too much on my mind to listen to a lie. I haven't got the time. Nope.